Hola, bienvenidos a la presentación del módulo 3, Métodos y herramientas para la monitorización de la calidad. Yo soy Ismael Martínez Nicolás, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública en México, tutor de la maestría en gestión de calidad de los servicios de salud en la Universidad de Murcia y tutor de la maestría en gestión de calidad de los servicios de salud en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. En este módulo vamos a ver una de las actividades esenciales de cualquier sistema de gestión de calidad. Aislada no sirve de nada. La monitorización debe venir siempre acompañada de las otras dos actividades que hemos visto anteriormente en el marco conceptual de la gestión de calidad, que son el ciclo de mejora y el diseño de la calidad. Para poder profundizar en la monitorización y poder utilizarla de la forma apropiada, necesitamos conocer las herramientas y los métodos que nos permiten evaluar y medir de forma rutinaria la calidad de forma que podamos controlarla. Un tipo de herramienta, quizá la más básica, es el indicador de calidad. Un indicador de calidad se puede definir de diferentes formas. Aquí se les presenta una definición que ni mucho menos es la mejor, pero es una definición que puede ser útil para conocer este tipo de herramienta y poder utilizarla de forma apropiada. Un indicador de calidad es una herramienta de medición usada para monitorizar, evaluar y mejorar la calidad de la atención de la organización y de los servicios que afectan a los resultados del paciente. Esta definición la hemos venido utilizando dentro de nuestro grupo de investigación recientemente, pero como os les digo, no es ni siquiera la mejor ni la única que podemos encontrar. Lo que sí tenemos que tener claro es que un indicador de calidad es una herramienta y como tal tiene unas ciertas propiedades y características que debemos conocer, que debemos testar y debemos aprender para poder utilizarlo de forma apropiada. Los indicadores se pueden clasificar de diferentes formas. Podemos clasificar los indicadores dentro del modelo de Donabedian que ya hemos visto en módulos anteriores como indicadores de estructura, proceso y resultado. Los indicadores de estructura miden lo que hay, los indicadores de proceso miden lo que se hace y los indicadores de resultado miden lo que sucede como consecuencia de el ambiente, es decir, la estructura, y de lo que se hace dentro del sistema de salud, es decir, los procesos. Según el método de análisis del indicador, estamos hablando del método de análisis estadístico, de la forma en la que se construye el indicador de forma matemática, podemos igualmente clasificar los indicadores de diferentes formas. Vamos a ver dentro de esta clasificación que existen diferentes indicadores. Por ejemplo, vamos a ver cómo tenemos indicadores centinela, cómo tenemos indicadores de número absoluto, de proporción o porcentaje, indicadores tipo tasa, tipo media, tipo ratio o razón e indicadores compuestos. Los indicadores compuestos son muy complejos y muy interesantes de abordar, por eso le dedicaremos mucha atención en la unidad temática correspondiente. Vamos a ver también los atributos que tiene cada indicador. Vamos a ver también los atributos que tiene cada indicador. Así, vamos a ver 4 atributos esenciales. Aunque hay algunos autores, como Jones, que recientemente ha publicado una revisión sistemática sobre atributos en los que se pueden encontrar hasta 14 o más atributos de un indicador de calidad, nosotros nos vamos a centrar en estos 4 porque son esenciales y básicamente son los más importantes. Esos atributos son validez, fiabilidad,
factibilidad y utilidad. Vamos a verlos más en detalle. Por ejemplo, veremos cómo la validez se puede descomponer o tiene diferentes perspectivas. Tenemos validez facial, validez de contenido y validez de criterio. Veremos las características que tiene cada una de estas dentro de la unidad temática correspondiente. Con respecto a la fiabilidad, vamos a ver que esta es el grado de reproducibilidad de los resultados para los mismos casos y situaciones cuando un indicador es usado por observadores diferentes o incluso por un mismo observador a lo largo del tiempo. Con respecto a la utilidad, vamos a ver que depende, obviamente, del propósito de la medición. En nuestro caso, van a ser mediciones para la mejora de la calidad, pero tenemos diferentes tipos de mediciones. Tenemos una medición que puede ser realizada dentro del marco de la monitorización o una medición realizada como una evaluación. Ustedes ya han visto este tipo de evaluación propiamente dicha de la calidad en el módulo 2.1 y 2.2. También la utilidad puede ser diferente en función de los usuarios destinatarios de estos indicadores, los que van a recibir los datos, los que los van a analizar y para los que se pretende que sean útiles o para los que queremos dar resultados. Eso dependerá del nivel de aplicación dentro del sistema en el que estemos. Veremos esto posteriormente con respecto al marco conceptual de la monitorización para un sistema integral de gestión de calidad dentro de un sistema nacional de salud, por ejemplo. Con respecto a los tipos de datos, digamos que cada indicador tiene características diferentes, lo estábamos mencionando anteriormente. Por ello, la utilidad de cada tipo de indicador de estructura, de proceso y de resultado, va a determinar su utilidad. No existe un único indicador que pueda servir para darnos una perspectiva lo suficientemente amplia de lo bien que se hacen las cosas, de la calidad de un servicio. Por eso normalmente combinamos los diferentes tipos de indicadores para tener una perspectiva desde diferentes ámbitos y tener en la medida de lo posible una perspectiva amplia. Esto es lo que yo llamo regla de complementariedad. Por último, veremos la factibilidad. Es esencial que los indicadores que estemos utilizando en nuestro plan de monitorización se puedan medir y eso depende de la disponibilidad de datos, de la disponibilidad de medios para realizar la evaluación y del coste que supone mantener la evaluación continua, rutinaria, dentro de un plan de monitorización, donde tendremos en cuenta dos aspectos principales y fundamentales: el coste económico y el coste en tiempo. Como les estaba comentando, la monitorización tiene también un marco conceptual. Podemos definir la utilidad de los indicadores, de los diferentes tipos de indicadores, siendo estructura, proceso y resultado, dentro del nivel de aplicación que estemos utilizando los indicadores. Y asimismo, también podemos definir las responsabilidades que cada nivel tiene que tener. En un marco conceptual integral de monitorización debemos tener en cuenta diferentes niveles. Hay 3 mínimo en este marco conceptual que se presenta, desarrollado por el doctor Saturno. Estos 3 niveles son sistema, institución o organización, sería el hospital, y el servicio o el profesional, digamos el proceso más cercano a la atención directa con el paciente. Por cada uno de estos niveles tendremos responsables que se deben encargar de monitorizar, que se deben encargar de supervisar información de niveles inferiores y de
asimismo transmitir y comunicarse con los niveles suprayacentes. Es importante que tengamos en cuenta un buen diseño de la monitorización. En eso tenemos que definir el tipo de muestreo que se realiza, el tamaño de la muestra y el mecanismo de análisis de los resultados. Además, podemos atajar la monitorización con diversos métodos. Estos métodos básicamente se pueden dividir en dos principales que son de gran utilidad y que aún así se utilizan poco en la práctica habitual de los sistemas de salud. Por un lado tenemos el método de LQAS, que nos ofrece algunas ventajas, aunque tiene ciertos inconvenientes. Principalmente el método de LQAS es un método más emparentado con los métodos de inspección de la calidad. Se utiliza para evaluaciones espaciadas con periodicidad larga, digamos, intervalos largos de tiempo entre las evaluaciones. Pero también se puede adaptar y utilizar para evaluaciones de menos de un mes, que es, digamos, arbitrariamente el punto de corte que tomamos para decidir si es un periodo largo de tiempo o corto. Sin embargo, tenemos que prestar a la homogeneidad de las mediciones, de la evaluación que se realiza y de los pacientes que se evalúan. Y es de gran utilidad con muestras pequeñas. Ese es el énfasis principalmente que vamos a hacer en este módulo. Utilizarlo con muestras menores de 30 casos para evaluar la calidad de un servicio determinado. Por otro lado, tenemos los gráficos de control estadístico de la calidad. Son métodos de control de la calidad basados en la industria y provienen de la industria igual que el método del LQAS. Sin embargo, se utiliza para intervalos cortos de tiempo, de un mes o menos. Necesitan un mínimo tamaño muestral en función del tipo de indicador, si es indicador de porcentaje, de tasa o razón, por ejemplo. Requieren un mínimo de 20 mediciones para empezar a graficar, para empezar a realizar el gráfico y poder obtener información suficiente para realizar un gráfico de control de proceso, por ejemplo. Y son especialmente útiles para mantener los procesos bajo control, es decir, reducir la variabilidad clínica. Vamos a verlos ambos métodos más en detalle. Con respecto al Lot Quality Assurance Sampling, que es el LQAS, nos vamos a basar en la distribución binomial acumulada. Vamos a utilizar este tipo de gráficas. Son gráficas donde de antemano seleccionamos un estándar y un umbral. El estándar es el nivel de calidad que queremos y el umbral el nivel de calidad que no estamos dispuestos a asumir con los errores predefinidos. Un error alfa del 5%, un error beta, en este caso, del 20%. En base a esa asunción de errores, a esa predeterminación de estándar y umbral, podemos saber con un número muestral pequeño, relativamente pequeño, puede ser de 7, de 9, 14, 22. En todo caso vamos a intentar que sean menores a 30 casos. Podemos determinar si cumple o si llega a alcanzar nuestro estándar con un margen de error. Eso nos lo dará el número decisional. Tenemos tablas como estas. Estas están desarrolladas por Lemeshow con los errores que tenemos aquí o con errores como del 5 y del 10%. Será nuestra obligación decidir o conocer suficientemente estos métodos para poder adecuar nuestras necesidades de evaluación y nuestro método a dichas necesidades. Por otra parte, tenemos el control estadístico de la calidad. El control estadístico de la calidad se basa en gráficos. Veremos
que hay diferentes tipos de gráficos. Los tres que más énfasis se van a hacer van a ser el gráfico de desarrollo. Se trata de un gráfico en el que se van acumulando las evaluaciones que vayamos haciendo y principalmente nos sirve para ver tendencias. Veremos también lo que viene a ser el gráfico de control de procesos. Es un gráfico que se basa en la misma estructura que el gráfico de desarrollo, pero en el que además se le añaden unos límites de control superior e inferior y unas áreas determinadas por, digamos, las desviaciones estándar o lo que sería equivalente en términos estadísticos hasta acumular 3 desviaciones estándar. En base a estas áreas se pueden definir patrones. Patrones estadísticos de probabilidad que nos dicen si hay un proceso descontrolado, si no existe una variabilidad que sea aleatoria, si no existe una variabilidad que está determinada de forma sistemática o por algún incidente. Por último, veremos los gráficos de capacidad de proceso. Básicamente son igual que los gráficos de control de procesos, pero se les añade además los estándares de calidad, que son, igual que hemos visto, unos límites o unas líneas dentro del gráfico que reducen todavía más el proceso o la variabilidad del proceso y enmarcándolo dentro de unos límites que nosotros consideramos aceptables. Los gráficos de control de la calidad se deben clasificar en función de la variable que utilicemos. Así, en variables cuantitativas y en variables cualitativas utilizaremos uno u otro tipo de gráfico. Voy a hacer aquí énfasis a los gráficos Zoom y a los gráficos EUMA. ¿De acuerdo? Estos gráficos son también muy importantes y se les dedicará una unidad temática. Y con esto acabaríamos el módulo 3 de herramientas y métodos para la monitorización de la calidad. Muchas gracias.